¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles podrían ser las áreas de tu vida que se encuentran estancadas debido a una herida emocional de la infancia? A la mayoría de nosotros no se le pasa esto por la cabeza, y la razón es bastante sencilla, y es que en la mayoría de los casos ni siquiera recordamos al detalle lo que pasó en la infancia, especialmente si esa herida de la que hablaba se nos fue ocasionada antes de los 6 o los 7 años de edad. En ese periodo de tiempo, nuestro cerebro está como hipnotizado. Recibimos información, pero no la cuestionamos, simplemente la integramos de manera literal, sin matices. Así que si alguien, por ejemplo, nos dice que si nos portamos mal no merecemos algo, nosotros no se lo creemos y al crecer, ¿adivina qué? Pensamos que no nos merecemos las cosas porque alguna vez alguien nos dijo que nos portamos mal. Pero la historia de mi invitada de hoy es mucho más compleja que este ejemplo. Su nombre es Paula Ocampo y es coach transpersonal, escritora y cuando era pequeña fue abusada sexualmente. Sin embargo, nunca pensó en esto hasta que se vio estancada en su vida adulta y además descubrió que su hija pequeña no toleraba que otras personas la tocaran. ¿Y qué tiene que ver lo que le pasaba a su hija con lo que le pasó a ella? Pues te invito a descubrirlo en esta inspiradora historia que nos hace reflexionar como padres y acerca de cómo las vivencias de nuestra infancia pueden estar afectando la consecución de objetivos en nuestra vida de adultos. Paula ayuda a mujeres a liberarse de cargas innecesarias, trabaja traumas de la infancia para ayudar a las personas a que tengan una vida feliz y en abundancia usando la técnica del Ho'oponopono. De hecho, gracias a ella yo usé esta técnica por primera vez en mi vida y debo decir que utilizarla es como ponerle un manto de paz, amor y orden a todo lo que nos rodea. Te dejo con la historia de Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Bea, muchas gracias a ti por invitarme a este podcast tan Estoy lindo. encantada que estés aquí, estoy segura que tienes una historia que puede ayudar a muchas personas. Paula, para poner un poco en contexto a todos, cuéntame de dónde eres, dónde vives ahora y de una vez ya cuéntame cómo te conviertes en coach transpersonal que ayuda a otras personas a superar traumas de la niñez. Yo sé algo de tu historia, sé que todo empezó por un abuso en la infancia, pero quiero que me lo cuentes más al detalle. Entonces, ¿dónde vives y de dónde eres? Soy colombiana y estoy radicada en Cleveland, Ohio, en Ok. Estados Unidos. Ok. ¿Y cómo te conviertes en coach transpersonal? Bueno, hace 6 años que me vine desde Colombia y tenía a mi hija de 10 meses. Me dio una crisis fuertísima, el cambio de país, me dio una depresión, pero, o sea, llegué a un punto de no quiero vivir más, esto está, o sea, no podía. Llegué a la noche oscura del alma, una noche en que yo ya no puedo, Señor, y dije, tiene que haber otra manera de vivir, porque así no puedo. Y así dice mi libro, que ahorita hablaremos de él, pero dice, tiene que haber otra manera de vivir. Le dije, muéstrame el camino porque no puedo más. Ahí fue que mi vida como que se abrió y yo había tenido, yo estaba en el mundo de los negocios, tenía una tienda de regalos en Colombia y nos quebramos, nos fue súper mal con el negocio, entonces yo estaba profesionalmente mal, yo quería otro camino, siempre desde chiquita me he comunicado con Dios, he leído libros de superación, espiritualidad, siempre me ha llamado mucho la atención este camino, pero estaba por otro, entonces yo dije, Dios, mándame lo que es para mí, Ok. ¿qué debo seguir? Y buscando, encontré, y quería un coaching, quería ser coach, eh, pero un coaching más espiritual, no simplemente hacer, ay, ¿quieres llegar a esto? Entonces estos son los pasos y todo, no, yo quería algo más allá, yo estaba buscando una sanación sin saber que la necesitaba, ¿sí? Vale. Y encontré el coaching transpersonal, eh, en, donde yo tenía que hacer mi propio
coaching, o sea, mi propio proceso para después poder hacérselo a los demás. Entonces yo dije, no, esto está perfecto porque es como dos en una. Y sí, y en vez de estar pagándole a un coach, a un psiquiatra o algo que había ya pasado por miles, pues me gusta. Y después de comenzar este proceso fuerte, intenso, y donde yo tenía como una master coach que me hacía las tutorías, y me acuerdo perfectamente, hasta yo estaba en un centro comercial, o sea, yo lo tomé como muy a la ligera, y bueno, nos vamos a entrevistar. Y entonces ella me pregunta, bueno, Paula, ¿y qué haces? Y todo. Bueno, entonces yo le comencé a contar de mi vida y me dice, ay, tu hija. Yo no, mi hija tiene 3 años, tiene déficit del procesamiento sensorial, que ella no se deja tocar de nadie, ¿Cómo abrazar. se llama? Déficit de procesamiento sensorial. Sensorial, sí. Ok. Perdón, desorden del procesamiento sensorial. Ok. Y ella tenía especialmente defensibilidad táctil, que es eso que te digo, que no se dejan tocar, que es como si le doliera que la tocaran. Eh, yo era como, yo me sorprendía mucho porque yo decía, pero ella, ¿por qué no se deja? O sea, solamente se dejaba cargar de mí. Y no era por ser consentida, sino que era como si le doliera. Bueno, y también en Colombia le habían diagnosticado autismo. En los colegios, en todas partes, le decían no, que ella no mira los ojos, que no sé qué. La llevé a donde una neuropediatra y me dijo, la vio solo 15 minutos y me dijo, su hija tiene autismo. Pero así súper fría y como, o sea, yo le dije, no, mira, ya acá en Estados Unidos le habían dicho que tenía desorden del procesamiento sensorial. Me dijo, no, eso es, o sea, no se meta cuentos, eso es autismo. La llevé acá a que le hicieran el test de autismo. Bueno, yo le estaba contando como a ti te estoy contando, lo Sí. que le había pasado a mi hija. Y entonces ella me para y me dice, Paula, ¿y a ti qué te pasó a los 3 años de edad? Y a mí, o sea, como que yo estaba concentrada en mi hija y todo. Inmediatamente yo, Dios mío, o sea, me fui como por, siempre digo, como un tubo como, así de, Como un flashback, como, o sea, una cosa hacia el pasado. hacia el pasado y comienzo a llorar y a llorar y a llorar en un centro comercial y así, o sea, como me dio una cosa y ahí me acuerdo de estar siendo, o sea, de, 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 de estar encima de un hombre y yo chiquita, o sea, como algo, pero mu- muy borroso, muy, Sí. momentos muy pequeños, pero que yo dije, oh my God, claro. Y entonces ahí comienzo a atar todos los cabos y después sí me acuerdo de las otras ocasiones y todo. Pero lo que más me hizo sentido a mí, vea, era que mi hija estaba manifestando mi trauma en ella de otra manera. Ya Y vamos ahí, por partes. Esto que te pasó a los 3 años, que fue un abuso por parte de un hombre, ajá, tú no lo recordaste hasta ese momento donde esta coach te pregunta qué te pasó a los 3 años. No lo recordaste hasta ese momento. no. Pero luego entendí que hubo otras ocasiones que siguió pasando. Sí, esas sí me acuerdo perfectamente de las demás. Ah, ok, ok. Claro, y tú nunca asociaste las demás, claro, ya entiendo. Y las otras ocasiones, ¿hasta qué edad fue eso? Hasta los 13 años por diferentes personas. Hasta los 13 años por diferentes personas, 10 Ujú, años de ujú. abuso. ¿Y estas personas eran conocidos, desconocidos? Eh, Mira, yo estaba, eran personas que trabajaban para mi papá. Ujú. En Colombia se usa mucho el campo, o sea, se vive en el campo.
Sí, Entonces hay muchas personas en fincas y así, sí. entonces eh, los esposos de las niñeras, de otras, otros, otros personajes que estaban ahí trabajando ahí. Entonces, como, por ejemplo, mi mamá pensaba que la niñera me estaba cuidando, pero no sé, yo estaba era con el esposo de la niñera, ¿sí me entiendes? O sea, era como, como que mis papás No se no veían, imaginaba. pensaban que me estaban cuidando, pero no. ¿Y tú llegaste a Y decírselo en algún momento? nunca en mi vida hasta hace un año que le dije a mi mamá y a mi papá hace 4 meses. Hace 4 meses. ¿Y qué te Ujú. dijeron? Se querían morir, me imagino. Sí, mi mamá, pues mira, mi mamá es una persona muy madura, mi mamá tiene la capacidad de asumir su responsabilidad, o sea, ella enfrenta los problemas, mi papá no. Mi papá tiene, también por traumas que él tiene, mi papá fue secuestrado por la guerrilla cuando tenía 18 años por varios meses en la selva. Entonces mi papá no tenía la capacidad emocional para enfrentar esto. Entonces yo siempre estaba con mucho cuidado, ya que estudié coaching, o sea, ay, pues uno decirlo a una persona que no está preparada puede ser contraproducente. Entonces yo estaba ahí como esperando el momento. Pero algo sucedió y bueno, mi mamá fue a terapia, me pidió perdón muchísimo. Yo tuve mi proceso con ella, con ellos de no hablarles por un tiempo, porque hay como dos reacciones que tiene uno si enfrenta un trauma. O tú te vuelves reactivo, no hay tres, perdón, hay tres. Sí, Eh, primero, o uno se congela y no dice nada y asume la culpa como lo hice yo y toda la rabia, hice una implosión de rabia, de todo. O tú te vuelves agresiva, nadie se mete conmigo, o sea, completamente como peleando, fight, sí. y la otra es flight o huir, los que evaden todos los problemas, no, no quiero, hay un problema, me voy, los que se van de relaciones, bueno, la mía fue congelarme y la mía fue eh, meterme la culpa y crear una máscara para que nadie se fuera a dar cuenta de lo que había pasado y entonces me volví perfecta, me volví la mejor hija, la mejor amiga, la mejor de todo, en todo sentido. Yo estaba buscando una perfección que no existía, entonces estaba, ay no, mejor dicho, me estaba matando yo misma y yo fui como la mamá de mi mamá y tratando de rescatarlos porque mis papás tenían problemas también, entonces, mejor dicho, como un círculo vicioso, tomé responsabilidades que no eran las mías y tratando de, como siempre, de proteger a mis papás cuando la que no fue protegida fui yo, ¿sí me entiendes? Entonces, y eso le pasa a muchas personas abusadas. Eh, ¿Sabes qué? Me eh, recordaste ahora, bueno, por fortuna yo nunca fui abusada, que yo recuerde, pero también mi papá también tenía una finca y en esa finca había muchos obreros también. Y bueno, recuerdo una vez, yo estaba, no sé, tendría por ahí 10 años y había uno de ellos que me miraba, ¿sabes? Como, como un hombre mira a una mujer. Entonces yo en aquel momento pensaba, yo sabía que no estaba bien, yo sentía mucho miedo, pero tampoco fui capaz, o sea, fui totalmente incapaz de decirles a mis papás. Yo no sé por qué, yo sentía, me daba vergüenza, ¿sabes? Porque eso pudo haber ido a mayores, pudo haber sido peor. Él constantemente buscaba mirarme, estar conmigo, ir para donde estaba yo. Y es increíble, ¿no? Es increíble ¿qué sientes tú que podemos hacer los papás, Paula, para que los hijos, a los hijos no le pasen estas cosas? Yo, por ejemplo, con Sofía siempre hablo y le digo, no permitas nada que no quieres, pero es que a veces un niño en realidad ni siquiera sabe qué es lo que no quiere, o no sabe poner esa línea, ¿sabes? ajá. Entonces, Yo creo que lo principal es enseñarles desde chiquitos lo básico, que cuáles son sus partes privadas. O ujú, sea, a mi niño de 3 años yo le digo, oye, este es el pene.
Esta es la vagina a mi niña de 6 años. Vagina. Porque si ni siquiera lo podemos nombrar, no lo podemos ni siquiera decir, pero si no les mostramos esto, nadie toca esto, nadie. Ni siquiera ni papá, mamá, solamente cuando te está bañando, no más, nadie, nadie. Y si alguien lo llega a hacer, me puedes contar. O le puedes contar a alguien, a la persona, al adulto en el que confíes, por ejemplo, si es en el colegio, la profesora, ¿sí me entiendes? O una mujer. Yo siempre le digo, no sé por qué, y esto es como, pues digo, una mujer, o si estás en un sitio y alguien te toca, porque hasta hay mujeres que son abusadoras, entonces, pues, mejor dicho, alguien que en quien confíe, especialmente yo soy la primera, que me cuente, porque nadie toca eso es tuyo, eso es tu tesoro. Nadie va contigo al baño, nadie te dice esto, te doy un jueguito, lo de los secretos, porque muchos abusadores, ay, esto es nuestro secreto, Sí. no tienes secretos con nadie, con mamá y papá no hay secretos, nosotros siempre te vamos a creer, siempre. Esto es muy importante. Decirle, pase lo que pase, tú confía en nosotros que te vamos a creer. Cometer y también los niños siempre están pendientes de no decepcionar a los papás. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en una educación de recompensas y castigos, ay, hoy me pusieron en su colegio es como clip up o clip down. Entonces si hizo bien algo, entonces le dan como una estrellita y si no, y si hizo algo mal, entonces como, o sea, como una, no Sí, sé, algo como negativo. algo negativo. Entonces yo llego a la casa y yo le digo, no. Ella llegó un día diciendo, ay mamá, me dieron una estrellita, no, súper bien. Y yo, sí, muy bien. Pero si me traes una que no que sea mala, yo igual te voy a querer. Estoy muy contenta, pero yo te quiero como eres, no por lo que haces. Siempre se lo digo, siempre. Y cometer errores está bien, porque de los errores vamos a aprender. ¿Cómo me entiendes? Es como esa confianza, generar esa confianza y cada vez, y yo me he tratado de no ser, yo me podría convertir en una mamá sobreprotectora a morir, pero mira que eso es lo que primero hice conciencia. Y yo dije, donde yo haga esto, antes voy a hacer lo peor, o sea, peor el remedio que la enfermedad. Yo le quiero dar herramientas a mis hijos para que ellos puedan tener esa capacidad de ver las alarmas y podérmelas decir a través de libros, a través de cuentos. Yo no compro, o sea, ella sí tiene cuentos de princesas y todo, pero yo le compro libros de emociones, de cómo expresar la rabia, la ira, la frustración, de amarse, de mindfulness, de yoga, de cuidar el cuerpo. Hay muchos en este momento de abuso sexual. Ahí tiene uno de mi cuerpo me pertenece, muestra a un señor, o sea, cómo sería el, el, el momento si llega, o sea, que espero nunca pase, pero así que hay conocidos, que esto es un tema no es solamente el desconocido el que llegó, eso es como un 5%, el 86%, o bueno, el veintitantos, el 86% es alguien de la familia o alguien cercano a la familia. Entonces, aquí esto es con todo el mundo. Sí. Sabes que yo a veces también me da miedo crearle, es complejo, es complicado, es muy Sí, complicado, porque por un lado es importante decirle si pasa algo, yo confío en ti, pero también a veces pienso que ponerle demasiado el enfoque allí, ¿sabes? También puede traer sus problemas de mayor. No sé si me explico. sí, Obviamente no va a ser el mismo sí, problema de algo como lo que te pasó a ti, entre un extremo y el otro, bueno, pero si, por ejemplo, también decirle siempre, oye, esta parte de tu cuerpo es tuya, que nadie te la toque, a lo mejor también de mayor pueden tener problemas en sus relaciones sexuales, en su intimidad de pareja. ¿Sabes lo que te digo? sí, claro, te entiendo perfectamente. Y Ajá. un día le hacen una regresión o algo, y ella, no, es que mi mamá siempre me decía que nadie me toque.
En- No, porque es que es como la manera, sí, porque sí, es como, no, esto es malo, esto es un pecado. No, eso es una manera, yo creo que es un conjunto de cosas, de decir, ama tu cuerpo es tan especial, Ujú. tan lindo, tan un templo, y cuando tú quieras, pues una niña de 6 años no la vas a decir cuando tú quieras y más adelante, pero tú es tan especial que es solo tuyo, o sea, es como cambiar la forma de decir las cosas para que no cree como haríamos igual como nos criaron, de no toque esto, no toque esto, Sí, no haga eso, eso es malo, niño malo. No, antes ahí está, es cambiar el lenguaje, pero siendo muy amoroso, sí, ¿sí? O sea, ¿sí me entiendes? Es decir, como, ay, mira, eh, o si no, ay, leer historias con ellos, hay de todas las edades, porque en las historias ellos se van reflejando más y a veces es difícil porque nosotros ni siquiera nos enseñaron eso, pero es un aprendizaje y como tú dices, es difícil, eh, sin embargo se puede lograr sí, de alguna totalmente. manera. Bueno, Mira, vamos te voy a contar una historia. Ay, ajá, perdón. ¿Sí? Te cuéntala, puedo decir. cuéntala. Y después Para, ¿cómo volvemos es a la la, diferencia? y después volvemos a la parte del centro comercial para que puedas continuar. Ajá. Listo. Eh, Una, una persona con la que hice mis primeras, pues, como mi madrina del libro, me contó que una vez que una psicóloga, amiga de ella, con la que ella trabajaba mucho en sus lives, le dijo que su papá desde chiquita le dijo, esto se llama vagina, y si alguien te llega a tocar, tú mismo, tú me dices, tú vienes y me dices, listo. Un día un vecino trató de tocarla y ella inmediatamente fue donde el papá y le contó. Y el papá fue y le pegó al vecino, bueno, no sé qué fue lo que hizo, Claro, pero es una señora que ya tiene 50 años, o sea, sí. eso fue súper sui generis para la época en que ella lo hizo. Claro. Pero yo digo, ¿cuántos años se evitó esa mujer de este sufrimiento tan horrible? El sufrimiento, la ¿Cuánto? O sea, le terapia. salvó la vida ese papá a esa niña. Le Sí, salvó la vida porque esto es una cárcel. Si alguien llega a hacer lo mismo, yo solamente pongo este ejemplo para que las personas vean cómo es la diferencia con que hablemos este tema con nuestros hijos y dejemos de que sea tabú para salvarle la vida. No mm, solamente cuerpo acá, es vida interna, es un calvario por dentro, un trauma de estos. sí, Y ella vivió su vida tranquila, porque un abuso no es una vez, un abuso no es una vez, un abuso es por mucho tiempo. Entonces, esto nos sirve de ejemplo para que le hablemos a nuestros hijos y no sino de una manera amorosa, amorosa, diferente a miedo, sí. amor, Y a, información. y a niños y a niñas, porque yo también conozco chicos, o sea, se cree que los chicos no, ellos siempre están dispuestos y no. Yo por ejemplo, conozco uno que, bueno, digamos que de muy joven una mujer se aprovechó de él y él no quería, ¿sabes? Y al final él lo terminó viendo como un abuso con los años. En aquel momento, una vez es también un poco el tema como machista de la sociedad que nos rodea. Es como tú eres un hombre y tú tienes que poder, y él sentía eso, que él tenía que poder responder en ese momento, pero en realidad, digamos que fue su primera vez, él no quería, él se sintió abusado. Esto una mujer, también pudo haber sido otro hombre, pero digamos que los hombres también pasan por esto en menor grado, supongo, no sé las estadísticas, pero sé que pasan por esto. Te las digo. Mm. Las estadísticas son en como en los países como en Latinoamérica y España porque está así, en España también es bien fuerte el abuso sexual. Una de cada 4 niñas es abusada sexualmente Mm. y uno de cada 7 niños. Ay, qué Es barbaridad. así. Niños, hombres, o sea, es que esto no es de mujeres, no es de niñas, es de niños también.
Sí. Estos son millones y millones, billones, si tú solo haces una cuenta, bueno, no sé, pero es personas que están a nuestro alrededor han sido abusadas sexualmente y es así. Y nos callamos. Sí. Bueno, volvamos al centro comercial. Entonces tú le cuentas esto a tu coach y tú conectas en ese momento y entiendes cómo él está, o sea, tú asocias lo que te sucedió a ti con lo que le estaba pasando a tu hija, el no Ujú, querer dejarse tocar. ujú. ¿Y qué hiciste luego? Luego de esto comencé a hacer, em, como a manejar todos los temas, o sea, a trabajar mis miedos, mi niña interior, la responsabilidad también para qué vinimos a vivir lo que vivimos, en conjunto con el Ho'oponopono, que el Ok. Ho'oponopono es una técnica hawaiana de resolución de problemas que borra memorias inconscientes. Entonces yo, al, o sea, a medida que iba, digamos, uniendo el consciente con el inconsciente, trabajándome mis miedos, recordando, viendo, empezando a procesar que no era mi culpa, todo esto, y al mismo tiempo hacía Ho'oponopono y entonces salían más cosas e iba también como viendo la luz, viendo la luz porque es un proceso fuerte, es un proceso de sentir muchas cosas que no te permitiste sentir, de sentirte muy vulnerable y de sentir la rabia que nunca pudiste expresar y el dolor, la tristeza, todo eso, mejor dicho, yo pasé un año así como en unas lloradas y pero me permití hacer todo esto porque es la única manera de sanar. Y, eh, y también de terapias, de encontrar las herramientas de verdad de buscar lo que de verdad era, porque antes yo iba donde psicólogos, pero trataba, por ejemplo, ay, me iba mal con un novio, iba era por el novio, pero no iba porque la causa era otra, no era el novio, era yo, eran mis problemas, era mi trauma. Yo no me traté, yo debía haber ido desde el principio, desde los 8 años que mi mamá me llevó donde una psicóloga a tratar estrés postraumático, porque eso era lo que tenía. Y acá millones de personas no saben que tienen esto, ¿sí me entiendes? Que buscan y buscan, pero no saben por qué, porque es que es difícil, porque nosotros tenemos en trauma algo que el cerebro para poder sobrevivir, porque es un evento, eso es trauma, algo tan fuerte que hasta te cambia la estructura cerebral, tú tienes que bloquear esa información y para poder sobrevivir. Y muchas personas, por eso hay como alarmitas, es, muchas personas no se acuerdan de su infancia. Ahí hay que indagar bastante, porque si tú no te acuerdas de tu infancia, pues yo no estoy diciendo que la abusaron ni mucho menos, pero estoy diciendo que si uno bloquea ciertas cosas que no se acuerda es por algo, ¿sí? Entonces yo comencé haciendo todo este proceso de unión, de reconstruirme, porque yo desde los 3 años había vivido eso, entonces yo no sabía qué era el amor propio, yo no sabía qué eran los límites, yo no sabía que esto era, que yo no era la culpable. Todo eso me tocó hacerlo a los 33, 34, no sé. Y fue como volver a reinventarme, renacer, no sé, pero fue un proceso intenso, pero ha sido lo más grande que he podido hacer en mi vida. Qué bonito. Mm. Y que ahora puedas ayudar a otras personas a superar también traumas de la infancia, parecidos a los tuyos o no, pero que al final los están deteniendo en alcanzar las cosas que quieren en su vida. Y con tu hija, Mm. el haber descubierto esto, ¿cómo funcionó con ella? ¿Qué cambió en ella? ¿Cambió algo en ella? No, pues es que cambió algo, no, cambió todo. Cuando yo te dije que le habían diagnosticado autismo, que nadie daba un peso por mi hija, no hablaba, ella tenía problemas de habla, estaba como
en su mundo, pero yo nunca había, o sea, yo no creía que era autismo, pero hay tantos tipos, en el espectro es tan grande que ahí puede ser Asperger, bueno, y y yo al comenzar a hacer mi proceso y obviamente al meterla ya a todas las terapias, porque no es solamente que tú hagas y ya la otra persona se cura así, no, fue como un conjunto, pero yo estoy segura que al haber hecho este proceso, mi hija, mira, es que ya a los 5 años, después de que yo terminé todo este proceso, digamos, del bajonazo, de la profundidad, de la remoción de todo esto y como que me estabilicé, mi hija comenzó inmediatamente a hablar cuando no hablaba nada. Eh, autismo, nada de autismo, o sea, se fue para otro lado que es la superdotada. O sea, se me fue, se pudo cambiar la historia de ella a través de mi sanación, porque uno lo que sana es el árbol familiar. Nosotros traemos memorias de nuestros ancestros. Eso es un ADN que está incrustado en nosotros y que no solamente traemos las enfermedades, el color de ojos, de piel, de pelo, sino las emociones. Y las emociones no trabajadas y no sanadas se heredan. De alguna manera va a salir ese trauma o esa situación. Entonces yo creo que yo vine acá como una catalizadora en mi familia para decir ya no más, o sea, yo creo que yo llegué ya a un punto de esto se tiene que arreglar o esta familia se acaba, o sea, no sé. Y con mi hija ya que ella me lo mostró, o sea, que tuve como la conciencia que Dios me, como que me despertó, no sé, como que me dijo, a ver, Paula, tú de verdad no vas a pasar esta vida dormida, sino que hay que despertar. Y hoy mi hija es una niña que se deja abrazar, una niña completamente típica, amorosa. Es que es increíble, hasta de verdad todos los terapeutas decían, o sea, lo de Guadalupe es un milagro completo y fue a través de mi sanación. Wow, qué impresionante. Y una pregunta, en todo ese tiempo, eh, bueno, porque lo que te estoy entendiendo es que luego en tu etapa de adulta tenías situaciones que no eran ideales para ti y que eso se terminó de rebasar cuando emigras. Pero entiendo que todo esto venía de atrás. Y cierto, y todo esto en algún momento tú lo llegaste a asociar con lo que te había pasado de niña o nunca se te pasó por la mente. Sí, sí lo llegué a asociar, pero lo veía como si yo hubiera sido responsable. ¿Sí me Mm, entiendes? O sea, nunca vi como que eso era parte de cómo yo me comportaba, que eso era lo que me había forjado mi personalidad, sino que yo veía que yo tenía que esconder tanto ese secreto, que yo tenía que ser mejor y que yo tenía algo malo, entonces yo tenía que cambiar eso malo, que yo era mala, ser, y nunca lo iba a cambiar con esa visión. te entiendo. Ujú. Wow. Bueno, Paula, es una historia de verdad que nos da mucho, nos pone a pensar en muchos aspectos, como padres, como personas que a veces no avanzamos en un aspecto de la vida y no tenemos idea de por qué, y a veces la respuesta está ahí tan clara. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo parecido una vez, no, parecido no, algo que me pasó a mí que afectó a mi hija. En una oportunidad hablando con una biodecodificadora, yo me estaba tratando yo, pero entonces se me ocurrió decirle que mi hija de 5 meses siempre se despertaba llorando, gritando, es decir, como hay bebés que se despiertan normal, haciendo ruiditos y ya. Y Sofía no, Sofía se despertaba siempre como, ¿sabes? Como si la Sí. hubiesen dejado abandonada en medio de la selva y ella se despertó y se dio cuenta que estaba sola, así. Obviamente nunca estaba sola, pero su reacción era siempre así. Y entonces ella me preguntó lo mismo que a ti te preguntaron, ¿dónde estabas tú con 5 meses? Y me pasó como a ti, yo sospeché lo que me había pasado, pero no lo sabía y fui y lo pregunté. Y a los 5 meses
mis papás habían emigrado a Venezuela dejándome a mí al cuidado de mis abuelos. Entonces yo me imagino que en cierto modo, no es que yo no estaba bien cuidada, pero sí el que tu mamá ya no está, ¿sabes? Tienes 5 meses viviendo con una persona que sabes que es tu mamá por intuición y de repente esa persona desapareció por años. ¿Sabes? Yo la volví a ver a los 2 o 3 años y luego a los 6. Entonces, wow, para mí fue súper revelador. Yo empecé a decirle a Sofía, así pequeñita, mamá está aquí, mamá no se va a ir a ningún lado. Y eso fue lo que la fue ayudando a calmarse. Yo no sabía nada de Ho'oponopono como tú en ese momento, pero eso la ayudó, eso es tan simple. Yo voy a estar aquí, siempre voy a estar aquí. Se lo decía todos los días. Y hoy se empezó a despertar con mucha más calma, que a veces uno cree, los seres humanos somos impresionantes, uno dice, un bebé que va a entender con 5 meses, no, no, entendemos. Entiende el lenguaje del amor y el de la mamá. Por eso lo que te digo ahorita de decirle, si tú le dices eso a tus hijos, mira, ese es un ejemplo perfecto para hablarles de este tema. Acá estoy, mamá siempre va a estar contigo y mamá siempre te va a creer. Y Sí, ellos sienten una seguridad. Guadalupe viene y me dice, ay mamá, ay Meca, cometí un error. Y yo, no importa, cuéntame, yo no te voy a regañar, dime. Bueno, vas a aprender, de ese error vas a aprender. Pero ya me tiene la confianza, espero, y de eso, y decirle, acá está mamá. Ya, con eso los niños ya sienten que están protegidos y los cuidamos. Y también a nosotros, porque es que ellos no tienen ego. Hasta los 7 años ellos no tienen ego, ellos son la mamá. Y sí, la mamá, y por eso uno les transmite todo. así es. Siempre lo digo, si tu hijo está mal, pregúntate primero qué te está pasando a ti. Ujú. Mira, cuéntame de tu libro, ¿cómo se llama? Veo que lo tienes allí atrás. Se llama Vivir sin culpa. Yo pregunto Vivir cómo se llama, como que si yo no sé, ajá. que ya mira, vivir sin culpa es esa catarsis, esto que todo lo que estamos hablando acá, de todo, ahí les cuento para que lo lean, cómo fue todas esas altibajos emocionales, todas esas idas a psicólogos, todas mis relaciones, todo lo que viví, el infierno que he vivido en la vida, pues que viví, pero que tenía un propósito y cómo la culpa, ¿qué es la culpa? ¿Para qué es la culpa? ¿Qué no nos sirve para nada la culpa? Que desde chiquitos nos empiezan a decir por mi culpa, y ya es como que la culpa no te deja actuar, la culpa te hunde, la culpa no permite que tú muestres tu máxima expresión, porque siempre te hunde, siempre te vas a sentir malo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la culpa? ¿Cómo se debe comenzar uno a hacer ese proceso de introspección para sanar, para ver a los demás como maestros, para que no decir, ¿por qué a mí el papel de víctima? Es que yo entiendo, yo no le quiero decir, cuando uno dice, ay, papel de víctima, como si no hubiera pasado nada, no, pero es que ese papel de víctima no nos sirve a nosotros para nada, porque siempre vamos a estar a merced del mundo. Mientras si tomamos la responsabilidad, por eso Ho'oponopono le doy tantas gracias a Dios por habérmelo mandado, porque es tomar la responsabilidad de nuestra vida para cambiarla, para ver el para qué vinimos a vivir esto y para encontrárselo. Y al final encontrar ese propósito, como en mi caso, para servir a los demás, para que hoy que alguien me esté escuchando, una mamá, una niña de 10, 15 años que no ha dicho ese secreto, que se ha callado 30, más de 30 años como yo, que diga, no más, yo no soy culpable y lo voy a contar. Eh, Creo que para eso vine al mundo y eso me da tanta satisfacción y tanta alegría que puedo decir que agradezco haber vivido lo que viví, porque si no, no podría estar tocando corazones. Sí, lo entiendo perfectamente. Mira, te voy a hacer 3 preguntas que hago siempre para cerrar. La primera de ellas, entonces, ¿cuál fue la herramienta que más te ayudó en este proceso? Entiendo que el Ho'oponopono, ¿cierto? El Ho'oponopono fue algo que creo que fue el potencializador de esta sanación.
de darme cuenta de muchas cosas, de conectarme conmigo misma, sí, el Ho'oponopono. Ok, segunda pregunta, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por lo mismo? Ya le dijiste que lo cuente para normalizarlo, ¿cierto? Sí, pero que lo cuente una cosa aquí súper importante, si alguien que ha sufrido abuso sexual lo está viviendo, no lo ha callado tanto tiempo, eh, tiene que tener un grupo de apoyo. Ok, Fundamental, porque si tú no tienes las herramientas emocionales y estas personas, como muchas veces son en la misma familia, o sea, aquí son abuelos, tíos, papás, los que son los abusadores, entonces tienes que tener de verdad al principio un grupo de apoyo y una terapia, pero para hablarlo, a mí me costó decirlo en el espejo, o sea, decirlo en voz alta me costó muchos años, años. Ensayar en el espejo y decirlo, solamente sacarlo, eso te quita, pero toneladas de peso. wow, qué increíble. Vale, Decirlo es muy complicado, pero decirlo, hablarlo, decir, fui abusada sexualmente, fui violada, así, decirlo, ensayándolo, ensayándolo y encontrar ese grupo de apoyo. vale. Paula, ¿hay en tu vida algún libro, alguna persona o alguna frase de esas que uno escucha y le cambia la perspectiva de la situación para siempre, de la vida, la perspectiva de la vida? ¿Tienes alguno? Mira, yo tengo una, lo que resiste de Jung, amo a Jung, el Sí, psicoanalista sí. suizo, porque creó la sombra. Lo que resistes persiste. Si tú sigues evadiendo la realidad y lo que pasó, nunca vas a poder sanar ni vivir la vida que tanto quieres. Vale. Paula, ahora mismo que tienes cursos, tienes el reto Ho'oponopono que yo lo hice, ¿qué más tienes? Tengo, bueno, el libro y voy a lanzar en unos días el curso de Vivir sin culpa. Ya casi está, donde vamos a poner en práctica el libro para hacer un proceso de sanación integral súper bonito y es toda mi experiencia con todo lo que yo he hecho en este curso. Ok, y ¿sabes? Es decir, como este podcast, este episodio no sale hoy cuando lo estamos grabando, sale en unos días y a lo mejor tu curso ya está al aire. ¿Tienes algún lugar donde lo puedan encontrar o todavía está en preparación? Todavía está en preparación, pero lo tengo pronosticado para la primera, segunda semana de diciembre. Vale, vale. Adicionalmente, ¿das consultas privadas? ¿Ofreces consultas privadas? Sí, y adicionalmente doy un acompañamiento privado y ahorita en este mes tengo un paquete que doy el reto con 5 sesiones. Entonces, porque el que quiera trabajar conmigo tiene que hacer el reto. El Porque reto de así Ho'oponopono. comenzamos, sí, de reto de Ho'oponopono, porque ahí comenzamos a hablar el mismo lenguaje. Ok, que son 21 días, ¿no? 21 días, exacto. Y ahí comenzamos a hacer todo este trabajo juntando el inconsciente con el consciente, que ahí es donde hay un cambio real. Ok, el Y reto en mis redes ya tengo, perdón, No, tranquila, es reto 21 días de Ho'oponopono y luego son 5 consultas sesiones. de acompañamiento. Y Ya entiendo con- que esto no es necesariamente para personas que han sido abusadas, es en general para personas que quieren descubrir o que quieren curar un trauma de la infancia, porque a veces ni siquiera sabemos si lo tenemos. Tenemos la sospecha, pero, ¿sabes? Sí, sí. Cierto, es decir, sabemos Ajá. que nos pasa algo, que no avanzamos, pero, ajá, no Sí, y tú dicen, no sabes, no ¿qué sé se nos por qué viene pasa? esto, exacto, no sé por qué esto, pero no puedo, o tengo una mala relación con mi papá, o tengo una herida de la infancia. Simplemente tienes tu niña herida y ahí trabajamos perfectamente. Muchas de las personas que vienen a mi, pues, a mi acompañamiento no han sido abusadas sexualmente, pero sí han tenido abandono por parte de algún papá, tienen problemas con su pareja hoy, pero es por algo que no han podido solucionar de su infancia. Sí, sí. Ujú. A veces es una palabra que te dicen, una frase. Yo, por ejemplo,
ahora que medito más, a veces pido respuestas y es una frase a lo mejor que mi papá o mi mamá dijo o algo que yo le escuché a alguien que te crea, valga la redundancia, una creencia que te hace pensar que eso es así. Cierto, exacto. Sí, Uno ni se que imagina. ajá, y que tú viniste absorbiendo tantas cosas y además, como te digo, que venimos cargando memorias de nuestros ancestros, que muchas veces, mira, tu hija de 5 meses estaba reaccionando por algo tuyo, la mía. Traemos quiebras económicas, infidelidades, tantas cosas que tú dices, pero yo siento que no soy yo, ¿sí? Eh, mira, el 95% de nuestra vida se basa en nuestro inconsciente. Nuestro consciente solamente es un 5%. Entonces tus relaciones, tú mírate hoy, tu realidad, cómo son tus relaciones, cómo es tu estado económico, cómo te sientes tú contigo misma. Ahí vas a ver cómo estás tú. Y si tú ves que todo está revolcado, es porque adentro estás revolcada. Así es. Ujú, ¿Y cómo se hace, por ejemplo, cuando no sabes? O sea, imagínate, ujú. que tu hija crece con este problema sin que tú lo hubieses podido ayudar, tú nunca dijiste lo que pasó. ¿Cómo sabe tu hija con sus 30 años, 40 años, que su mamá fue abusada? ¿O no es necesario saber eso? Simplemente o sea, ¿cómo se tratan en esos casos donde la gente no recuerda o no sabe lo que pasó con sus papás o sus abuelos? Bueno, primero, bueno, hay unas, con el Hoponopono, tú no tienes que saber absolutamente nada de lo que estás borrando, porque es como un computador. Tienes tantos virus en el computador, tú no sabes que están ahí. Pero Sí. simplemente al repetir las palabras, tú estás borrando esas memorias. Pero si aún quieres ver, por ejemplo, uno puede ver cosas puntuales. No sé, no me acuerdo de mi mamá abrazándome, no sé, cosas como como muy características o me sentía o por ejemplo no recordarse la infancia, eso es otra. eh, Tú tienes que hacer, además del Hoponopono, están otras terapias como el transgeneracional, las constelaciones familiares, biodescodificación, bioneuroemoción, donde a partir de las fechas de nacimiento de tus papás y tus abuelos, te van diciendo a quién le has heredado tal cosa o de dónde vas trayendo alguna cosa de tu familia, porque hasta incluso los abortos, eh, cuando es algo muy profundo, ¿sí me entiendes? Como Sí. tú empiezas a ver, por ejemplo, hablemos más que todo en la parte económica. Por ejemplo, tú vives una situación económica muy mal y tú vas a ver que tu papá era así, que se quebró su empresa y que su abuelo es así, entonces tú ya sabes que es tu familia. O por ejemplo en las relaciones de pareja, tú sabes, uy, mire, estoy casada con un alcohólico y tú vas a ver, ay, tu papá era alcohólico y tu abuelo era alcohólico y todo el mundo. Entonces eso ya va de tu familia. ¿Sí me entiendes? Cuando tú empiezas a repetir la misma cosa una y otra vez, no son las otras personas, eres tú que está atrayendo ese tipo de personas a tu vida. Y ahí puedes hacer ese proceso de, a ver, en mi familia, ¿qué pasó? Sí, sí. Te entiendo perfecto. Ujú. Vale, genial. Bueno, entonces, si alguien quiere adquirir este paquete, este curso que decías, ¿dónde pueden encontrarte? O para seguirte o para conocerte mejor, ¿dónde? Mira, en mis redes, en Instagram especialmente, Paula Ocampo Coach, Ujú. y mi libro está en Amazon, en España, en Estados Unidos, en todas partes, Vivir sin culpa, o hice un link directico al libro que es www.vivirsinculpa.com y ahí los lleva al enlace. Ok, Y todo lo que son los cursos están en paulaocampocoach.com. Ahí tengo todo y tengo unos recursos gratuitos súper lindos porque tengo un ebook de las 5 claves de Hoponopono que si quieres ahí te doy el link, pues no sé si lo puedas poner para que lo descarguen y sepan qué es Hoponopono. Y también tengo, todos los jueves tengo como un live en Instagram donde hablo del camino de la sanación. Hablo de trauma, hablo de amor propio,
del perdón, de todos los pasos que he seguido en mi vida, además, pues, que están en el libro, pero para que la gente interactúe conmigo y me hagan preguntas de todo este proceso y así generar valor y esa inquietud para que alguien diga, ve, sí, yo siento esto, yo tengo esto, y aten cabos y puedan sanar. Genial. Bueno, Paula, estoy encantada de haberte tenido aquí, muy agradecida de verdad porque hayas compartido tu historia con nosotros. Te mando un abrazo, un beso y bueno, que sigas ayudando a tanta gente como hasta ahora. Vale. Ay, gracias, Bea, no, gracias, me encantó. Creo que ha sido la entrevista que me ha abierto más de todas, pero creo que esta información no se puede quedar en mí. Esta información tiene que ser pública para que muchas personas o alguien, si toco solo un corazón, ya mi misión se cumplió y para eso estoy acá. Así es. Muchísimas Bueno, gracias. te mando un beso, cuídate, gracias.